Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en una pesadilla orquestada por la mujer que debería haberme recibido como una hija. Mi nombre es Isabel, tengo 33 años, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó destruirme psicológicamente para arrebatarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero lo que ella no sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría el rumbo de todo para siempre. Era una mañana de octubre cuando recibí esa llamada que me heló la sangre. El teléfono había sonado con esa insistencia molesta que solo tienen las llamadas importantes, interrumpiendo el silencio de mi pequeña cocina, donde el aroma a café recién hecho aún flotaba en el aire. La voz al otro lado del teléfono era fría, calculadora, con ese tono de superioridad que Dolores siempre usaba conmigo desde el primer día que pisé su mansión de Salamanca. Podía imaginarla perfectamente, sentada en su elegante salón de terciopelo granate, con su collar de perlas impecablemente colocado, los dedos tamborileando sobre la mesa de caoba mientras escogía cada palabra como quien selecciona un arma. «Isabel, querida», me dijo con esa falsa dulzura que me provocaba escalofríos recorriéndome la espalda como dedos helados. «Creo que necesitas ayuda profesional. Tu comportamiento últimamente ha sido preocupante». Sus palabras cayeron como gotas de veneno en mis oídos, cada sílaba destilando una malicia que me hizo apretar el teléfono contra mi oreja hasta que me dolió. ¿Comportamiento preocupante? ¿De qué hablaba esta mujer? Mi mano libre se aferró al borde de la mesa de la cocina, sintiendo la madera fría bajo mis dedos temblorosos. El café se había enfriado en la taza, formando una película oscura en la superficie que reflejaba las primeras luces doradas del otoño que se filtraban por la ventana. Todo parecía normal, cotidiano, hasta que esa voz venenosa transformó mi mañana en una trampa mortal. Mi corazón comenzó a latir desenfrenadamente cuando continuó y pude sentir el pulso martillando en mis sienes. He hablado con Pablo y ambos creemos que sería mejor para todos, especialmente para ti, que te internes voluntariamente en la Clínica San Rafael. Es un lugar muy prestigioso, conoces mi influencia en estos círculos. Hizo una pausa deliberada, saboreando cada segundo de mi silencio atónito. El doctor Mendoza es un viejo amigo de la familia y ha accedido a recibirte de inmediato. La sangre se me congeló en las venas. La Clínica San Rafael. Ese nombre resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Era conocida por ser uno de los psiquiátricos más exclusivos del país, pero también por sus tratamientos controvertidos y su política de aislamiento total de los pacientes. Había escuchado historias susurradas en círculos sociales sobre personas que entraban allí cuerdas y salían completamente quebradas, despojadas de su patrimonio y su dignidad. ¿Estás loca?, le grité por teléfono, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi garganta como una mano invisible que me estrangulaba. Mi voz sonó extraña, aguda, casi irreconocible. «No tengo ningún problema mental, Dolores. ¿Cómo te atreves a siquiera sugerir algo así?» Pero su risa fría al otro lado de la línea me confirmó que esto no era una sugerencia casual, era una carcajada calculada, musical y aterradora a la vez, como el tintineo de cristales rotos. Era un plan calculado, una estrategia perfectamente diseñada para deshacerse de mí. Podía imaginar su sonrisa de satisfacción, esa mueca predatoria que había visto tantas veces cuando lograba humillar a algún empleado doméstico o cuando comentaba con desdén sobre las mujercitas que no estaban a su altura social. «Oh, querida Isabel», susurró con malicia, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo venenoso que me erizó la piel. «Me temo que no tienes elección. ¿Sabes? He estado recopilando evidencia de tu comportamiento errático durante meses».
El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia mi perdición. Las llamadas a altas horas de la noche hablando sola, esos episodios de llanto inexplicables, la forma en que gritas cuando crees que nadie te escucha. Pablo está muy preocupado, pobrecito mío. Dice que ya no reconoce a la mujer con la que se casó. Cada palabra era una puñalada dirigida directamente a mi autoestima, diseñada para hacerme dudar de mi propia cordura. Mi respiración se volvió irregular, jadeante. ¿Cómo era posible que conociera detalles tan íntimos de mi vida privada? ¿Acaso Pablo había estado reportándole cada momento de vulnerabilidad, cada lágrima derramada en la soledad de nuestro dormitorio? Pero yo sabía la verdad. Sabía exactamente por qué Dolores había decidido atacarme de esta manera tan cruel y despiadada. Todo había comenzado 3 meses atrás, en una tarde sofocante de julio, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Recuerdo perfectamente el olor a jazmín que entraba por las ventanas abiertas del notario, mezclándose con el aroma a papel viejo y tinta, mientras firmaba los documentos que cambiarían mi destino para siempre. Vender la casa que había heredado de mis padres para salvar a Pablo de la ruina financiera. 230.000 euros. Esa era la cantidad exacta de las deudas que mi marido había acumulado a espaldas de todos, incluyendo a su propia madre. Inversiones fallidas, negocios fraudulentos, préstamos personales que había firmado sin leer la letra pequeña. Pablo estaba al borde de la bancarrota, y yo, como la esposa devota que creía ser, sacrifiqué todo lo que tenía para salvarlo. La casa de la calle Torrijos había sido mi refugio durante toda la infancia. Entre esas paredes había crecido, había llorado mis primeras decepciones amorosas, había celebrado mis pequeños triunfos. Era lo único tangible que me quedaba de mis padres después de su trágico accidente automovilístico hace 5 años. Pero cuando Pablo me confesó entre lágrimas que estaba arruinado, que los cobradores lo amenazaban y que podría acabar en prisión, no dudé ni un segundo. Firmé los papeles de venta esa misma tarde, con el corazón partido, pero con la convicción de que estaba salvando a la persona que amaba. Lo que no sabía entonces era que Dolores había estado esperando exactamente ese momento. Durante años había tolerado mi presencia en la vida de su hijo precisamente porque sabía que yo tenía patrimonio. La casa de mis padres, aunque modesta comparada con la fortuna de la familia de Pablo, representaba una seguridad económica que ella valoraba con la precisión de un tasador. Para una mujer como Dolores, obsesionada con el estatus social y la apariencia de riqueza, yo era útil mientras tuviera algo que aportar. Cada vez que mencionaba casualmente la propiedad de Isabel durante sus reuniones de bridge con las señoras del club, podía ver cómo sus ojos brillaban con esa satisfacción calculadora de quien posee activos diversificados. Sus labios se curvaban en una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos mientras desplegaba las cartas sobre el fieltro verde, pronunciando mi nombre como si fuera una marca de prestigio. Pero en el momento en que vendí la casa y entregué todo el dinero para saldar las deudas de Pablo, me convertí en un lastre. Ya no era la nuera adinerada que podía contribuir al mantenimiento del estilo de vida al que estaban acostumbrados. Era simplemente Isabel, la maestra de primaria con un sueldo modesto que ahora dependía completamente de la generosidad de su familia política. Podía sentir cómo mi valor en sus ojos se desplomaba como las acciones en una crisis bursátil. La transformación fue tan abrupta como cambiar de canal. Un día era una inversión prometedora, al siguiente era un gasto innecesario. Recuerdo vívidamente la cena familiar donde le comuniqué a Dolores mi decisión. El aire del elegante comedor estaba cargado con el aroma del perfume francés de Dolores, un Chanel número 5, que aplicaba con mano generosa cada mañana.
mezclado con el olor a cera de las velas que iluminaban la mesa de caoba. El crujido suave de mi vestido de seda negra resonaba contra el respaldo de la silla cuando me inclinaba hacia adelante, nerviosa. Estábamos bajo la luz tenue de la araña de cristal que había pertenecido a su abuela, cada prisma refractando la luz como pequeñas dagas doradas, cuando Pablo, con la voz temblorosa y las manos sudorosas que no dejaban de temblar sobre el mantel de lino bordado a mano, le explicó la situación a su madre. «Mamá, Isabela ha decidido vender la casa de sus padres», murmuró, evitando mi mirada. Pude ver cómo se mordía el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentir cómo se espesaba el aire. El tic-tac del reloj de péndulo en el rincón parecía amplificarse, marcando cada segundo de espera como golpes de martillo. Incluso los cubiertos de plata parecían pesar más en nuestras manos inmóviles. Esperaba comprensión, tal vez gratitud por mi sacrificio. En mi ingenuidad había ensayado mentalmente este momento, imaginando abrazos agradecidos y palabras de reconocimiento. En cambio, vi cómo la máscara de cortesía se deslizaba lentamente del rostro de Dolores, como pintura descascarándose de una pared húmeda, revelando una expresión de desprecio puro. Sus dedos, adornados con anillos heredados que atrapaban la luz como garras enhojadas, se crisparon alrededor de la copa de cristal bohemio, y por un momento temí que la hiciera añicos entre sus manos. El tendón de su cuello se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. «¿Vendiste la casa de tus padres?», me preguntó con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Su voz era suave como terciopelo, pero cortante como una hoja de afeitar. El eco de sus palabras pareció rebotar contra las paredes tapizadas de seda damasco. «Todo tu patrimonio desaparecido». El énfasis que puso en desaparecido hizo que la palabra sonara como una acusación capital. Asentí, sintiendo cómo mis mejillas se encendían de vergüenza sin saber por qué, el calor subiendo por mi cuello como una fiebre repentina, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que cualquier madre estaría agradecida de que la nuera salvara a su hijo de la ruina. Pero Dolores no era cualquier madre. Era una mujer calculadora que había planeado cuidadosamente cada movimiento de su vida y la de su familia como si fuera una partida de ajedrez que había estado jugando durante décadas. Podía ver las ruedas girando en su mente, recalculando, reacomodando sus estrategias futuras, ahora que una de sus piezas principales había perdido todo su valor. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera leyendo cifras invisibles en una pizarra mental. «Qué noble de tu parte», murmuró finalmente, pero sus ojos color avellana me decían algo completamente diferente. La palabra noble goteaba sarcasmo como miel amarga. En esa mirada fría y evaluadora, tan penetrante como los rayos X, pude leer mi sentencia de muerte social. Sus pupilas se habían contraído hasta convertirse en puntos negros, como las de un depredador que acababa de identificar a una presa herida. Había dejado de ser útil, y para una mujer como Dolores, las cosas inútiles debían ser descartadas con la misma eficiencia con la que se deshacía de los empleados domésticos que ya no cumplían sus expectativas. Durante las siguientes semanas, comenzó una campaña sutil pero constante de descrédito. Sus movimientos fueron quirúrgicos, precisos como los de un cirujano experimentado. Pequeños comentarios envenenados durante las cenas familiares sobre mi inestabilidad emocional después de vender la casa, susurrados con la suavidad de una confesión entre las cucharadas de sopa de calabaza que preparaba la cocinera. Insinuaciones sobre cómo el trauma de la pérdida estaba afectando mi comportamiento. Dichas mientras removía delicadamente el azúcar en su té Earl Grey, como si estuviera mezclando una poción. Sus movimientos eran hipnóticos,
calculados para parecer maternales, mientras estilaban veneno. Preguntas aparentemente inocentes sobre si había considerado buscar ayuda profesional para procesar el duelo de manera saludable, pronunciadas con esa sonrisa maternal que reservaba para cuando creía estar siendo especialmente benevolente. Pablo, mi pobre Pablo, era demasiado débil y dependiente de su madre como para defenderme. Sus hombros se encorvaban más cada día, como si llevara una carga invisible, pero cada vez más pesada. El tic nervioso en su ojo izquierdo se había intensificado, parpadeando como una luz defectuosa. Cada vez que intentaba hablar con él sobre las insinuaciones de Dolores, me miraba con esos ojos confundidos de cachorro regañado y me decía que tal vez su madre tenía razón, que tal vez yo necesitaba ayuda para superar la pérdida, como si vender la casa hubiera sido una tragedia, en lugar del acto de amor más grande que había realizado en mi vida. La infiltración psicológica fue gradual, pero efectiva. Dolores comenzó a cuestionar cada una de mis reacciones emocionales normales con la precisión de un científico diseccionando una muestra. Si lloraba viendo una película romántica, era inestabilidad emocional. Si me reía demasiado fuerte durante una reunión familiar, era comportamiento maníaco. Si expresaba cualquier opinión diferente a la suya sobre política o literatura, era agresividad injustificada. Cada aspecto de mi personalidad fue patologizado, diseccionado y presentado como evidencia de un deterioro mental que simplemente no existía. Sus palabras eran bisturíes que cortaban mi autoestima en pedazos cada vez más pequeños. La verdadera traición llegó cuando descubrí que Pablo había estado grabando nuestras conversaciones privadas. El aire acondicionado zumbaba monótonamente en la habitación cuando encontré su teléfono olvidado en la mesita de noche, aún reproduciendo una grabación de nuestra discusión de la noche anterior. La pantalla brillaba con una luz azulada siniestra en la penumbra del atardecer, como un ojo malévolo observándome. Mi propia voz sonaba distorsionada, amplificada, tomada fuera de contexto, reverberando en el pequeño altavoz con una calidad metálica que me hacía parecer una extraña para mí misma. Las palabras que había dicho en un momento de frustración legítima sonaban como los delirios de una mujer al borde del colapso mental. «No puedo más con tu madre», había dicho yo en la grabación, y pude recordar perfectamente el momento. Estaba sentada en el borde de la cama, desmaquillándome con movimientos mecánicos, exhausta después de otra cena tensa donde Dolores había hecho comentarios punzantes sobre mi evidente deterioro emocional. Siento que me está volviendo loca con sus comentarios constantes. A veces pienso que sería mejor desaparecer, irme lejos donde nadie pueda hacerme daño. Fuera del contexto de nuestra conversación sobre los problemas matrimoniales que estábamos enfrentando, del cansancio que se había apoderado de nuestro matrimonio como una niebla espesa, esas palabras sonaban como las confesiones de una mujer con tendencias suicidas y paranoia severa. Mis manos temblaron mientras sostenía el dispositivo. El cuero de la funda estaba tibio, húmedo por mis palmas sudorosas. El aroma a loción aftershave de Pablo impregnaba la habitación, mezclándose con el olor dulzón de las gardenias que Dolores había insistido en colocar en cada florero de la casa, un perfume que ahora me resultaba nauseabundo. ¿Cuántas conversaciones habrá grabado?, pensé, sintiendo cómo la traición se extendía por mi pecho como una mancha de aceite caliente. ¿Cuántos momentos íntimos habrá convertido en evidencia? Mi corazón se destrozó al darme cuenta de que el hombre que había amado durante 5 años, por quien había sacrificado todo mi patrimonio familiar, me había traicionado de la manera más íntima posible. Cada beso de buenas noches, cada abrazo consolador después de las discusiones con Dolores, cada «te amo» susurrado en la oscuridad, todo había sido una mentira. Había convertido nuestros momentos más vulnerables en munición para la guerra psicológica que su madre había declarado contra mí.
Cuando confronté a Pablo esa noche, las luces del comedor proyectaban sombras dramáticas en su rostro mientras cenábamos en un silencio sepulcral. El sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba como pequeños martillos en mis oídos. Esperaba negaciones, excusas, tal vez incluso una disculpa sincera. En lugar de eso, me encontré con un extraño. Cuando finalmente levanté el teléfono y lo coloqué en la mesa entre nosotros, Pablo ni siquiera parpadeó. Sus ojos ya no me miraban con amor o siquiera con culpa. Me miraban con la misma frialdad calculadora que había visto en los ojos de Dolores durante tantos meses, como si fuera un espécimen bajo un microscopio. «Isabel», me dijo, con una voz que no reconocí, modulada y ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. «Mi madre tiene razón. Necesitas ayuda». Tu comportamiento ha sido errático desde que vendiste la casa. Estas acusaciones paranoides, la forma en que interpretas cada comentario inocente como un ataque, no es normal, amor. No es saludable. ¿Comentarios inocentes? Mi mente se llenó de imágenes. Dolores sugiriendo que mi pérdida de peso era preocupante mientras servía porciones diminutas en mi plato. Sus suspiros exagerados cuando yo olvidaba algún detalle doméstico menor, la forma en que movía la cabeza con tristeza teatral cada vez que yo expresaba una opinión diferente a la suya. Utilizó la palabra amor como si fuera una medicina amarga que necesitara endulzar, sin una pizca de la ternura que una vez había conocido. Sus labios formaron una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca ensayada que me hizo estremecer. ¿Acusaciones paranoides?, repetí, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba bajo mis pies como arena húmeda. El sabor metálico del miedo se extendía por mi lengua. Pablo, tu madre me ha estado saboteando psicológicamente durante meses. ¿Y tú has estado grabando nuestras conversaciones? ¿Cómo puedes llamar a esto paranoia? Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, podía escuchar cómo sonaban en el eco de la habitación. Desesperadas, histéricas, agudas, exactamente como Dolores había planeado que sonaran. «¿Ves?», me dijo Pablo, con una tristeza que parecía ensayada, inclinándose hacia adelante con los codos en la mesa, adoptando la postura condescendiente que había aprendido de su madre. Incluso sus gestos son de ella ahora, pensé con horror creciente. Incluso ahora, cuando estoy tratando de ayudarte, lo interpretas como un ataque. Mi madre solo quiere lo mejor para ti, para nosotros. La Clínica San Rafael tiene programas excelentes para personas que están pasando por crisis emocionales como la tuya. Esa noche, mientras Pablo dormía profundamente a mi lado, su respiración regular y constante, contrastando brutalmente con mi insomnio, permanecí despierta contemplando el techo y analizando cada detalle de la conspiración que se había tejido a mi alrededor. El colchón se sentía como una isla de hielo, y cada vez que él se movía, una corriente de aire frío se deslizaba entre las sábanas. Las grabaciones, los comentarios aparentemente inocentes, la forma en que habían reinterpretado cada una de mis reacciones emocionales naturales. Era una operación de gaslighting perfectamente ejecutada, diseñada no solo para destruir mi credibilidad, sino para hacerme dudar de mi propia cordura. Pero había un detalle que Dolores había pasado por alto en su meticulosa planificación. Un pequeño error que sería su perdición. Durante una de sus llamadas telefónicas para organizar mi internación forzosa, su voz filtrándose a través de la puerta entreabierta de su habitación como el siseo de una serpiente, había mencionado el nombre del director de la Clínica San Rafael, Dr. Eduardo Mendoza. Ese nombre me resultó familiar, como un eco de una canción medio olvidada, pero no pude ubicarlo inmediatamente. Fue hasta la madrugada,
En esas horas silenciosas, cuando la mente hace conexiones inesperadas y los recuerdos emergen de las profundidades del subconsciente, que lo recordé. Eduardo Mendoza no era solo el director de la clínica psiquiátrica más prestigiosa del país, era mi tío, el hermano menor de mi madre, con quien había perdido el contacto después del funeral de mis padres debido a una estúpida disputa familiar sobre la herencia. Eduardo había estado en desacuerdo con mi decisión de quedarme con la casa familiar, argumentando que debería venderla y dividir el dinero entre todos los familiares supervivientes. Nuestra relación se había deteriorado hasta el punto de no hablarnos durante los últimos 5 años. Qué ironía del destino, pensé, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en mis labios en la oscuridad. Dolores había elegido, sin saberlo, al único aliado potencial que me quedaba en todo este laberinto de traición. El amanecer trajo consigo una claridad mental que no había experimentado en meses, como si las primeras luces doradas del sol hubieran disipado no solo las sombras de la noche, sino también la niebla de confusión que había nublado mi juicio. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía una ventaja. El aire fresco que entraba por la ventana abierta llevaba consigo el aroma de los jazmines del jardín, un olor que asociaba con los días de mi infancia, cuando el mundo aún tenía sentido y las personas no mentían por placer. Dolores creía que había manipulado todos los elementos de su plan perfecto, pero había un factor que desconocía completamente: mi conexión familiar con el hombre que supuestamente me internaría. Ironías de la vida, pensé mientras preparaba mi café matutino, sintiendo el vapor caliente acariciar mi rostro. La misma mujer que me aisló de mi familia por años, ahora iba a ser víctima de esa misma separación. Pasé toda la mañana elaborando mi estrategia, caminando descalza por el piso de madera fría de la sala, sintiendo cada tabla bajo mis pies, como un recordatorio tangible de que aún estaba aquí, aún era real, aún tenía control sobre mi destino. Sabía que tenía una sola oportunidad para voltear la situación a mi favor, y necesitaba ser más astuta que Dolores en su propio juego. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo con precisión implacable, recordándome que el tiempo se agotaba. Primero, decidí no revelar mi carta hasta el último momento. Permitiría que Dolores y Pablo creyeran que su plan estaba funcionando perfectamente, que yo estaba completamente indefensa ante su manipulación. «Déjalos que se confíen», me dije, apretando los puños hasta sentir las uñas clavándose en las palmas. La soberbia siempre ha sido su talón de Aquiles. Llamé a la clínica San Rafael desde el teléfono de la cocina, mis dedos temblando ligeramente mientras marcaba el número que había memorizado la noche anterior. El ruido del tráfico matutino se filtraba por las ventanas, mezclándose con el zumbido distante del aire acondicionado de la clínica. Solicité hablar directamente con el doctor Mendoza. Su secretaria, una mujer de voz profesional pero cálida, me informó que el doctor estaba en consulta, pero que podía dejar un mensaje. «Dígale que Isabel Ruiz necesita hablar con él urgentemente sobre un asunto familiar», le dije, usando mi apellido de soltera que Eduardo recordaría, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba al pronunciar ese nombre que no había usado en años. «Dígale que es sobre la hija de Carmen Ruiz». Al mencionar a mi madre fallecida, sentí un nudo en la garganta, pero también una extraña sensación de fortaleza, como si su espíritu me estuviera acompañando. La llamada de vuelta llegó en menos de 1 hora. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el teléfono, y casi dejé caer la regadera de cerámica azul que había sido un regalo de bodas. La voz de Eduardo sonaba mayor, más madura que la que recordaba de las reuniones familiares de mi juventud, pero conservaba esa calidez profesional que siempre lo había caracterizado, esa manera de hablar que te hacía sentir escuchado y comprendido. «Isabel», me dijo, con una mezcla de sorpresa y cautela que podía percibir incluso a través del teléfono. «Han pasado muchos años. ¿Cómo estás, sobrina?» El simple uso de esa palabra,
sobrina, me hizo cerrar los ojos y recordar las tardes de domingo en casa de mis abuelos, cuando Eduardo era el primo mayor que siempre tenía tiempo para escuchar mis problemas de adolescente. «Tío Eduardo», respondí, sintiendo una emoción genuina por primera vez en meses. «Necesito tu ayuda desesperadamente. Alguien está tratando de manipularte para que me internes bajo falsas pretensiones de enfermedad mental». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía internamente. Le expliqué toda la situación con la precisión de un cirujano. La venta de la casa, la campaña de desprestigio de Dolores, las grabaciones de Pablo, el plan de internación forzosa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que se extendió tanto que pude escuchar el sonido de su respiración reflexiva antes de que Eduardo hablara. «Isabel», me dijo finalmente, con una voz cargada de responsabilidad profesional, pero también de preocupación familiar. «Estas son acusaciones muy serias. Si lo que me dices es cierto, estamos hablando de un intento de fraude médico y abuso psicológico sistemático». Hizo una pausa que pareció eterna, durante la cual pude imaginar su expresión concentrada, esa arruga entre las cejas que siempre se formaba cuando reflexionaba sobre algo importante. «Mañana por la mañana tengo una cita programada con una tal Dolores Fernández para discutir tu caso. Supongo que esa es tu suegra». «Exactamente», confirmé, sintiendo cómo una sonrisa involuntaria se dibujaba en mis labios por primera vez en semanas. «Eduardo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito que confíes en mí. No estoy loca». Lo único que he hecho es amar demasiado a un hombre que resultó ser demasiado débil para protegerme de su madre manipuladora. Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras, no por actuación, sino por el dolor genuino que sentía, como una herida que se reabre cada vez que la tocas. «Ven a verme esta tarde», me dijo Eduardo después de otro momento de reflexión que pude sentir pesado con implicaciones. «Pero no como paciente. Ven como mi sobrina. Necesito escuchar toda la historia de tu propia boca y evaluar tu estado mental real antes de tomar cualquier decisión». Su tono se había vuelto protector, con esa firmeza paternal que recordaba de mi infancia, y por primera vez en meses sentí que alguien estaba verdaderamente de mi lado. Esa tarde, mientras me dirigía a la clínica San Rafael en un taxi que olía a ambientador de pino y cigarrillos viejos, sentía una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Mis manos sudaban a pesar del aire acondicionado, y no podía dejar de revisar mi reflejo en la ventana, asegurándome de que mi apariencia transmitiera cordura y estabilidad. El edificio era impresionante, una estructura moderna de cristal y acero que se alzaba contra el cielo azul como un monolito de progreso médico, transmitiendo tanto prestigio como frialdad institucional. Eduardo me recibió en su oficina privada, un espacio cálido decorado con diplomas enmarcados en madera oscura y fotografías familiares que incluían algunas de mis padres que no había visto en años. La alforma persa bajo mis pies amortiguaba mis pasos nerviosos y el aroma sutil de lavanda del difusor me tranquilizó inmediatamente. «Has cambiado mucho», me dijo mientras me invitaba a sentarme en el sofá de cuero castaño frente a su escritorio, sus ojos estudiándome con la combinación perfecta de afecto familiar y evaluación profesional. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos de cuando eras niña». «Los mismos de tu madre». Esa simple observación casi me hizo llorar, recordándome que todavía tenía familia que me conocía realmente, más allá de las manipulaciones de Dolores. Durante las siguientes 2 horas le conté toda la historia con detalles meticulosos, sintiendo cómo cada palabra liberaba parte del peso que había estado cargando. Le mostré capturas de pantalla de los mensajes de texto manipuladores de Dolores, le reproduje fragmentos de las grabaciones que Pablo había hecho sin mi conocimiento. Le expliqué cómo cada una de mis reacciones emocionales normales había sido patologizada y utilizada como evidencia de inestabilidad mental.
Eduardo me escuchó con la paciencia de un profesional experimentado, el sonido suave de su pluma deslizándose sobre el papel mientras tomaba notas ocasionales, haciendo preguntas precisas que demostraban no solo su expertise médica, sino también su preocupación genuina por mi bienestar. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas, creando patrones de luz y sombra que se movían lentamente por su rostro concentrado. Isabel, me dijo finalmente, recostándose en su silla de cuero que crujió suavemente bajo su peso. Lo que me describes es un caso textbook de abuso psicológico sistemático y gaslighting, pero necesito estar completamente seguro antes de actuar. Me sometió a una evaluación psicológica informal pero exhaustiva, pruebas de cognición que me hicieron sentir como si estuviera de vuelta en la universidad, evaluación del estado emocional que requería una honestidad brutal consigo misma, análisis de respuestas a situaciones hipotéticas que revelaron la claridad de mi pensamiento. Después de una hora adicional, durante la cual el sol había comenzado a ponerse, tiñendo la oficina de tonos dorados, Eduardo se recostó en su silla con una expresión de determinación que me tranquilizó completamente. «No hay absolutamente nada malo contigo mentalmente, Isabel», declaró con autoridad profesional, sus palabras cayendo sobre mí como una lluvia refrescante después de meses de sequía emocional. Estás pasando por una situación de estrés extremo causada por abuso psicológico, pero tu capacidad de razonamiento, tu estabilidad emocional y tu conexión con la realidad están completamente intactas. Hizo una pausa, sus ojos brillando con algo que parecía admiración. De hecho, el hecho de que hayas podido identificar y articular la manipulación que estás sufriendo demuestra una fortaleza mental notable. Ahora, continuó Eduardo con una sonrisa que tenía algo de traviesa, hablemos de cómo vamos a darle a tu suegra una lección que nunca olvidará. Sus palabras me llenaron de una esperanza feroz que no había sentido en meses. El aroma del café recién molido flotaba en su oficina, mezclándose con el olor a cuero de sus libros antiguos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba sola en la batalla contra Dolores. Eduardo me explicó su plan con la precisión de un estratega militar, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre el escritorio de caoba. Mañana, cuando Dolores venga a mi oficina para discutir tu internación, yo voy a interpretar el papel que ella espera. Seré el doctor manipulable, influenciable por su posición social y sus conexiones. Se recostó en su silla de cuero, que crujió suavemente bajo su peso. Le voy a confirmar que estoy dispuesto a internarte basándome en la evidencia que me ha proporcionado. La forma en que pronunció la palabra evidencia con claro desprecio me tranquilizó enormemente. Podía imaginar perfectamente la escena. Dolores entrando a esa misma oficina con su aire de superioridad, esperando encontrar a otro hombre dispuesto a doblegarse ante su influencia y dinero. La ironía me resultaba casi dulce. Pero aquí viene la parte interesante, continuó, con esa sonrisa que comenzaba a parecer francamente diabólica. Sus ojos brillaron con una chispa de travesura que me recordó por qué había sido tan popular entre sus pacientes. Le voy a decir que por protocolo de la clínica necesito realizar una evaluación completa de tu entorno familiar antes de proceder con la internación. Esto incluye entrevistas psicológicas con todos los miembros de la familia que conviven contigo o que han estado involucrados en reportar tu supuesta condición mental. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el tiempo hacia mi venganza. Entendí inmediatamente hacia dónde se dirigía el plan. «Vas a evaluar psicológicamente a Dolores y a Pablo», dije, sintiendo una satisfacción maliciosa creciendo en mi pecho como una llama que finalmente encuentra oxígeno. «Exactamente», confirmó Eduardo, cruzando las manos sobre el escritorio. «Y durante esas evaluaciones voy a aplicar las mismas técnicas de interpretación patologizante que ellos han estado usando contigo. Cada comentario controlador de Dolores será etiquetado como tendencias narcisistas con delirios de grandeza.
Cada muestra de dependencia de Pablo hacia su madre será catalogada como invalurez emocional severa con posible trastorno de personalidad dependiente. El plan era brillante en su simplicidad, como un espejo que reflejaría sus propias maniobras directamente hacia ellos. Utilizar las propias armas de Dolores contra ella, pero con la autoridad de un profesional médico respetado. Pero eso no es todo, añadió Eduardo, claramente disfrutando la elaboración de la estrategia. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz dorada del atardecer creaba un halo dramático alrededor de su figura. También voy a investigar discretamente la situación financiera que mencionaste. Si Pablo realmente tenía deudas tan grandes y si Dolores está tan obsesionada con mantener las apariencias de riqueza, es probable que haya otras irregularidades financieras en esa familia. Pasamos el resto de la tarde puliendo cada detalle del plan, rodeados por el aroma calmante de la manzanilla que Eduardo preparó para relajarme. Me enseñó técnicas básicas de psicología inversa que podría usar para hacer que Dolores y Pablo se incriminaran a sí mismos, sus explicaciones pausadas y metódicas. Me explicó cómo detectar y documentar comportamientos manipulativos para usar como evidencia posterior. La clave, me dijo, inclinándose hacia adelante con intensidad, es que ellos nunca sospechen que conoces el juego que están jugando. Tienes que parecer la víctima vulnerable que ellos creen que eres. Esa noche regresé a casa con una actuación perfectamente ensayada, cada paso calculado como los de una bailarina. El frío del aire nocturno me mordía las mejillas, pero por dentro me sentía arder con una nueva determinación. Cuando Pablo me preguntó dónde había estado toda la tarde, le dije con voz quebrada que había estado caminando por el parque donde solía ir con mis padres, tratando de encontrar sentido a todo esto. Incluso logré generar algunas lágrimas genuinas, pensando en la traición que había descubierto, dejando que corrieran lentamente por mis mejillas. Mi amor, me dijo Pablo, abrazándome con una ternura que sabía era completamente falsa, sus manos templadas contrastando con la frialdad que ahora sabía habitaba su corazón. Mi madre habló con el doctor Mendoza hoy. Dice que puede recibirte mañana mismo. Es una oportunidad increíble. Normalmente hay lista de espera de meses para esa clínica. La forma en que me vendía mi propia destrucción como si fuera un regalo me dio náuseas, pero mantuve la compostura, respirando lentamente para controlar mi repulsión. ¿Tan pronto?, murmuré, fingiendo ansiedad mientras mi corazón latía con anticipación real. No sé si estoy preparada. ¿Y si no me ayuda? ¿Y si estoy realmente perdiendo la razón? Pablo me apretó más fuerte, y pude sentir su alivio al creer que finalmente había aceptado su versión de la realidad. Su suspiro de satisfacción me rozó el oído como una confesión involuntaria. No vas a perder la razón, amor. Mi madre y yo vamos a asegurarnos de que recibas la mejor ayuda posible. El doctor Mendoza es un amigo de la familia. Va a cuidar muy bien de ti. Sus palabras sonaban tan sinceras que por un momento casi dudé de mis propias conclusiones. Pero luego recordé las grabaciones, la manipulación sistemática, la frialdad calculadora con que habían planeado mi destrucción. A la mañana siguiente, me vestí para el papel con el cuidado de una actriz preparándose para su gran escena. Ropa ligeramente descuidada, maquillaje mínimo, cabello sin peinar perfectamente. Cada detalle estudiado para lucir como la mujer al borde del colapso mental que ellos querían que fuera. Dolores llegó a recogerme en su Merced negro, el motor ronroneando suavemente, como un felino satisfecho, y durante todo el trayecto mantuvo esa fachada de preocupación maternal que había perfeccionado durante meses. Isabel, querida, me dijo mientras conducía por las calles de Salamanca hacia la clínica, sus manos enguantadas aferrando el volante con control absoluto. Quiero que sepas que esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Pero como madre de Pablo, tengo la responsabilidad de proteger a mi familia. Y eso te incluye a ti también, por supuesto. La hipocresía en su voz era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gracias, Dolores, respondí con voz pequeña, cada sílaba cuidadosamente modulada. Sé que debo ser una carga para ustedes,
Desde que vendí la casa, no he sido la misma. Tal vez realmente necesito ayuda profesional. Cada palabra me dolía pronunciarla, pero pude ver en el espejo retrovisor cómo sus ojos brillaban con satisfacción al escuchar mi aparente capitulación, como una araña viendo a su presa acercarse voluntariamente a la red. La llegada a la clínica San Rafael fue teatral en todos los sentidos. El edificio se alzaba imponente contra el cielo nublado, sus paredes de ladrillo blanco emanando un aroma antiséptico que se mezclaba con el perfume floral del jardín de la entrada. Dolores se comportó como la matriarca benevolente que sacrificaba su tiempo para ayudar a una nuera problemática, sus tacones repiqueteando contra el mármol del lobby con autoridad calculada, mientras yo interpreté a la perfección el papel de la mujer confundida y vulnerable que necesitaba ser salvada de sí misma. Eduardo nos recibió en el lobby con la profesionalidad fría que esperaríamos de un director de clínica psiquiátrica que no me conocía personalmente. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un ambiente controlado que contrastaba con el caos emocional que supuestamente traía conmigo. Señora Fernández, le dijo a Dolores con una deferencia calculada, sus ojos grises estudiándola con la precisión de un cirujano. Es un placer conocer finalmente a la mujer que ha mostrado tanta preocupación por el bienestar de su nuera. Y usted debe ser Isabel, añadió, dirigiéndose a mí con la distancia profesional perfecta. He escuchado mucho sobre su situación. Perfecto, pensé, notando cómo Eduardo enfatizó sutilmente la palabra situación, sembrando la primera semilla de duda en la mente de Dolores. Dolores prácticamente se pavoneó ante el reconocimiento de su preocupación, sus mejillas sonrosándose ligeramente de satisfacción. Doctor Mendoza, no puede imaginar lo difícil que ha sido para nuestra familia ver a Isabel deteriorarse de esta manera. Pablo está devastado, por supuesto. Su matrimonio está sufriendo terriblemente. Sus palabras goteaban falsa compasión, mientras me pintaba como la causa de todos los problemas familiares. Pude sentir cómo sus ojos me escaneaban, buscando signos de la inestabilidad que había venido a confirmar. Por supuesto, murmuró Eduardo, tomando notas en una carpeta de cuero gastado. El sonido de su pluma arañando el papel creando un ritmo hipnótico. Señora Fernández, como mencioné por teléfono, antes de proceder con cualquier tratamiento, necesito realizar una evaluación completa del entorno familiar de la paciente. Esto incluye entrevistas individuales con cada miembro de la familia que ha estado involucrado en reportar la condición de Isabel. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, y pude ver un destello de diversión que me tranquilizó inmediatamente. ¿Entrevistas familiares?, preguntó Dolores, y por primera vez detecté una nota de incertidumbre en su voz, como si hubiera mordido algo inesperadamente amargo. Sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con el broche de perlas en su solapa. Es protocolo estándar, la interrumpió Eduardo con autoridad profesional, su voz adquiriendo el tono autoritario que había perfeccionado durante décadas de práctica. Verá, los trastornos psicológicos raramente ocurren en aislamiento. Necesito entender la dinámica familiar completa para poder diseñar el tratamiento más efectivo para Isabel. Esto significa que necesitaré evaluaciones individuales tanto de usted como de su hijo Pablo. Pude ver cómo Dolores procesaba esta información, su rostro pasando por una serie de microexpresiones: sorpresa, cálculo, resistencia y finalmente resignación forzada. Claramente incómoda con la idea de estar sujeta a escrutinio psicológico, pero sin poder negarse sin parecer poco cooperativa. El silencio se extendió por varios segundos tensos, roto solo por el suave murmullo de la fuente en el jardín, visible a través de las ventanas. «Bueno», dijo finalmente, su voz ligeramente más aguda de lo normal. «Si es absolutamente necesario para ayudar a Isabel, por supuesto que estoy dispuesta a participar». «Excelente», respondió Eduardo, y noté cómo sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa profesional,
pero que yo reconocí como satisfacción depredadora. Comencemos entonces con la evaluación de Isabel, y luego procederemos con las entrevistas familiares. Señora Fernández, ¿podría esperar en la sala de estar mientras examino a la paciente? Mi asistente le traerá café. La forma en que Eduardo organizó la logística fue magistral, separándonos inmediatamente para que Dolores no pudiera influir en mi evaluación. Una vez que estuvimos solos en su oficina, Eduardo cerró la puerta con un clic suave pero definitivo y me guiñó un ojo. El aroma de cuero viejo y papel se intensificó en el espacio cerrado, mezclándose con el ligero olor a café que permanecía de su taza matutina. Muy bien, sobrina. Hora del espectáculo. Voy a realizar una evaluación psicológica completamente legítima para documentar que no hay absolutamente nada malo contigo. Pero necesito que mantengas la actuación hasta que hayamos completado las evaluaciones de Dolores y Pablo. Durante la siguiente hora, Eduardo me sometió a una batería completa de pruebas psicológicas: evaluación cognitiva, análisis de estabilidad emocional, pruebas de realidad, escalas de depresión y ansiedad. Todo completamente por los libros, documentado meticulosamente para uso legal posterior. Sus preguntas eran precisas, profesionales, y pude sentir cómo construía metódicamente un perfil psicológico que serviría como mi escudo legal. Los resultados, como habíamos anticipado, mostraron a una mujer completamente cuerda que estaba experimentando estrés situacional debido a abuso psicológico. «Perfecto», murmuró Eduardo, mientras revisaba los resultados, sus ojos brillando con satisfacción profesional. Ahora viene la parte divertida. Voy a llamar a Dolores para su entrevista familiar. Su sonrisa era positivamente depredadora mientras marcaba el número de extensión de la sala de espera. Dolores entró a la oficina con la confianza de alguien que creía tener control total de la situación. Eduardo la recibió con cortesía profesional y comenzó lo que ella creía sería una simple formalidad procesal. Lo que no sabía era que estaba a punto de ser diseccionada psicológicamente por uno de los psiquiatras más respetados del país. «Señora Fernández», comenzó Eduardo con voz neutra, «cuénteme sobre su relación con Isabel. ¿Cuándo comenzó a notar los cambios en su comportamiento que la preocuparon?» Su pregunta parecía inocente, pero yo podía reconocer la trampa que estaba tendiendo. «Bueno, doctor», respondió Dolores, acomodándose en su silla con aire de autoridad. «Desde el momento en que Isabel vendió la casa de sus padres, he notado un deterioro significativo en su estabilidad emocional. Se volvió paranoica, agresiva, comenzó a hacer acusaciones infundadas sobre que yo estaba tratando de controlar su vida. Mientras hablaba, gesticulaba dramáticamente, claramente disfrutando de ser el centro de atención. «Interesante», murmuró Eduardo, tomando notas extensivas. «¿Y cómo describiría su propia respuesta a estos cambios en Isabel?» La pregunta parecía solicitar información sobre su apoyo y comprensión, pero en realidad estaba invitándola a revelar sus propias tendencias controladoras. «He tratado de ser paciente, por supuesto», continuó Dolores, sin darse cuenta de que se estaba incriminando con cada palabra. «Pero, como la matriarca de la familia, tengo la responsabilidad de proteger a mi hijo. Isabel se ha vuelto una influencia tóxica en nuestro hogar. Sus episodios emocionales están afectando la salud mental de Pablo. Francamente,